En esta mañana es un privilegio para mí poder compartir la palabra. Y Dios ha sido bueno para con nosotros porque nos ha dado un día más de existencia. Amén. Cuando nosotros escuchamos este tipo de historias, lo único que podemos hacer es darle gracias al Señor por lo que Él hace. Amén. Vamos entonces a abrir nuestra palabra, la Biblia, si la trajo, espero que la haya traído, hermano, en el Salmo 51. Y mientras que usted abre la Biblia, quiero darle un anuncio, y es que ya tenemos el cartel. ¿Se acuerda lo que habíamos hablado de los empresarios? Ahí está el cartelito de los empresarios, por si usted quiere ubicar su tarjeta para que promocione su empresa. Hasta ahí al lado de la cafetería. Muy bien. Yo quiero que usted en sus oraciones me ayude a orar por la iglesia de Pereira. Está en la UCI, en unidad de cuidados intensivos. Hace 15 días una de las líderes fuertes de la iglesia decidió irse, y pues con ellas se fueron como 8 personas más. Y la iglesia es como de unas 15 a 20 personas, entonces imagínense. Pues argumentó que ese tipo de pastoreo no le gustaba, un pastoreo cada 15 días. Desafortunadamente nosotros tomamos la iglesia con el sentido de obediencia y de colaboración para que esa iglesia no se terminara. Y todos, recuerdo que en el mes de noviembre ellos hicieron un compromiso, los líderes y los de la iglesia hicieron un compromiso de trabajar fuertemente y de aceptar esa forma de pastoreo, porque yo no puedo soltar acá. Y todos allá convencidos estaban de que iban a colaborar, y que mientras que yo no estuviera allá, entonces esa líder iba a estar predicando. Pero bueno, se cansó y ha decidido irse, y desafortunadamente se fue casi que la mitad de la iglesia. Muy bien, en estos momentos, como no hay líder, el viernes tocó cerrar, no se hizo culto, por ejemplo. Y hoy domingo nos tocó enviar de urgencia al hermano Nillen para que supliera el hueco que está allá. Yo le doy gracias al hermano que me ayudó con una ofrenda especial para poder enviarlo de urgencia, porque pues eso se requiere dinero y patrocinio. Entonces Nillen está en estos momentos alistándose, se está bañando sentado. ¿Por qué se está bañando sentado? Porque cuando usted vaya allá se va a dar cuenta cómo nos bañamos nosotros allá. Resulta que allá está el baño, pero la ducha está encima del baño, de la taza. Entonces es súper incómodo bañarse uno así. Entonces usted se sienta, como uno es misionero, usted se sienta cantando: he decidido, con tutumas, he decidido seguir a Cristo. Si no canto esto me voy de la iglesia, hermano. He decidido. Y entonces me enjabono, sentado, y abro la llave y sale esa agua. Y he decidido. Y así uno va pasando la misión como con más gozo y más alegría. Amén. Eso sí, toca uno bañarse rápido, porque se imagina donde entren los hermanos ahí y uno todo en peloto. No, peor, ahí sí que se acaba esa iglesia. Entonces ahí está Nillen. Teníamos que nos iban a regalar una cama, pero el hermano que estaba allá se demoró en reclamarla, y cuando fue al otro día ya la habían regalado. Entonces, ¿cómo toca dormir allá? En un colchón inflable que compramos, y al estilo misionero. Y me dice Nillen: no, pastor, yo me aburrí de ese colchón inflable, y como a las 4 de la mañana lo desinflé y me acosté a dormir en el piso encima de ese colchón. Entonces, bueno, hermanos, no se les olvide orar por la iglesia para que Dios haga un milagro. La otra semana yo voy a estar allá
y ya vamos a tomar una decisión radical y definitiva para saber qué vamos a hacer con la iglesia. Amén. Si la trasladamos o la cerramos, o bueno, vamos a mirar qué hacemos con la iglesia. Y las personitas que queden, pues de acuerdo al compromiso que se genere, vamos a tomar ese tipo de decisiones. Amén. Así que hagamos una oración por la iglesia de Pereira. Amén. Yo quiero que cierre sus ojitos. Padre, en esta mañana queremos hacer una oración especial por la iglesia de Pereira. Hemos hecho en nuestras fuerzas hasta lo imposible. Tú lo conoces bien. He puesto de mi dinero, de mis ahorros, de mis propios recursos para invertir en esa iglesia, porque creo, Señor, que por un alma podemos ir a cualquier mundo, a cualquier lugar. Señor, ayúdanos, da la respuesta para saber qué tenemos que hacer y obra milagros en ese lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. ¿Ya tiene listo su documento, hermano? Bueno, pues ahí verá si... Muy bien. El hermano Miguel, les voy adelantando, es reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los mejores guitarristas de Colombia, y el año pasado lo nominaron 2 veces al Grammy. Bueno, yo no voy a contar eso, cuente usted eso, a ver qué pasó. Lo nominaron a ¿qué es eso de Grammy? Me da pena, pastor. Buenos días, iglesia. Bueno, básicamente el año pasado tuve una nominación como músico y como guitarrista, y otra también con una artista colombiana, una actriz y artista colombiana, y pues me dieron un diploma de la Academia de las Artes y Ciencias de la Grabación, que es los Grammy. Y pues aquí les enseño, les comparto esta alegría y ese logro. Y primero, la verdad me da pena porque no sirvo para este tipo de cosas, pero pues el pastor le agradezco su reconocimiento, y la gloria es para Dios realmente. Ha sido realmente un trabajo de muchos años de esfuerzo, de sacrificio, y ayer le decíamos a los muchachos que definitivamente primero es Dios en todo, segundo la disciplina más que el mismo talento, tercero la humildad de corazón, no una falsa humildad sino una humildad genuina, y definitivamente el amor, así como Cristo no nos ama por nuestra fe sino porque realmente nos ama, y ya el amor por lo que hacemos es muy importante siempre en todo lo que ejerzamos. Entonces quería compartirles esto, y realmente gracias, pastor, por honrarme, y les repito, la gloria es para Dios. Gracias. Muy bien. Muy bien, vamos a entregar este premio. Esos aplausos no son para Miguel, no se las vaya a creer, ¿oyó? No son para ustedes. Esos aplausos son para el Señor Jesucristo, que le dio el talento a él. Amén. Padre, te entregamos este reconocimiento que se le ha dado a Miguel allí en los Grammy, pero él ha entendido y comprendido que todo esto es por ti. Gracias, Señor, por los talentos y los dones que tú le has dado a él. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien. Este muchacho, ahí donde lo ven, todo ganador de Grammy y todo eso, hace 2 años llegó tarde al primer ensayo de la alabanza aquí, y la pastora Susan le ha pegado una vaciada porque llegó tarde. Y yo dije, Dios mío, el Grammy, ese gomelo ganador de Grammy se va a ir de esta iglesia tan humilde, tan chiquita, porque habían otras iglesias que le pagaban millones para ser director de la alabanza de esas iglesias grandes que hay acá. Pero el día que la pastora Susan lo regañó por haber llegado tarde, ahí es donde se probó lo que había en el corazón de Miguel. Miguel simplemente agachó la cabeza y dijo, está bien, acepto. Hubiera sido otro, dice, bueno, ¿y esta qué?
Y esta iglesia y estos mocosos, sobre todo este mocoso, ¿qué me van a regañar? Yo estoy cantando con Marc Anthony, con ¿quiénes más ha tocado usted? Con Gali y con muchos internacionales, y me voy a hacer al lado de estos mocosos que están aquí al frente. No, yo me voy. Pero tuvo un buen corazón y aceptó la exhortación, y ahora acá está ministrando al Señor. Amén. Así que muy bien, Miguel, lo felicito, y yo sé que vienen cosas grandes para su vida. Y un día yo le dije que Dios le iba a dar la oportunidad de tener su propia empresa musical. Así que váyale buscando ese nombre, porque Dios va a acelerar los tiempos. Amén. Amén. Sí ve, ¿no? Joelito por ahí robando pantalla en el Grammy ahí. Muy bien, abra su Biblia en el Salmo 51. Salmo 51. Es un salmo davídico, lo escribe David, lo canta David, después de que cometió la bobadita de mentir, asesinar y adulterar. Como 4 o 5 mandamientos rompió en un solo día. El que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, porque nadie es perfecto. Pero mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice David después de que mandó a asesinar a Urías, después de que cometió adulterio y se acostó con Betsabé. Versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado o de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Este es un salmo que está compuesto en 3 partes. La primera parte me habla de convicción de pecado. La segunda parte me habla de arrepentimiento. Y la tercera parte me habla de solicitud de perdón.
David era un rey sublime, había ganado muchas batallas, usted conoce la historia, pero empezó, como muchos de nosotros a veces pasamos por nuestras vidas, empezó a dejar de tener conexión divina. Era el rey a quien cantaba al Señor con su arpa y los demonios se iban. No había un demonio que pudiera resistir el canto de David. Tenía una unción terrible, tenía una unción poderosa para cantarle al Señor. Pero en tiempo de batalla, él empezó a dejar de ir a la guerra. Y en lugar de estar en la batalla, peleando la guerra, dice la Biblia que un día se fue a la azotea, después de que se había levantado tipo 9 de la mañana, y como ya tenía grandes victorias, él pensó que podía tomarse unas vacaciones. Y se levanta, perezoso él, su mente se había vuelto perezosa, y sube a la azotea, y en la azotea comienza a contemplar todo su reino. Y como el diablo no se queda quieto, llevó tal vez su mirada a una de las casas que habían alrededor del trono del rey o del palacio del rey. Y cuando David empezó a mirar a una casa específicamente, vio a una mujer hermosa que se estaba bañando. Tal vez esa mujer estaba desnuda, y él la vio y entró codicia en su corazón. Le aseguro, hermanos, que después de lo sucedido, este canto no es un canto de alabanza, ni siquiera es un canto de adoración, sino es un canto de lamento. Yo no sé cómo usted se imaginará el Salmo 51, porque todos los salmos son cánticos, pero no podemos comparar el Salmo 51 con el Salmo 150, por ejemplo. Cuando dice el Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Sí me hago entender? Y entonces dice el Salmo 150 que todo lo que respire, que vamos a alabar al Señor con arpa, con pandero, con flauta, con voces de júbilo, con griterío. Pero aquí lo que hay es un lamento. Y David comienza a cantar después de que había cometido asesinato y adulterio. Escribe este salmo, arrepintiéndose, reconociendo su reconociendo su error y pidiendo perdón. Amén. ¿Sabe una cosa, hermano? Este salmo lo debemos tomar nosotros para reflejarnos en la vida de David. Porque muchos de nosotros, cuando vemos el éxito, se nos olvida de dónde venimos. Muchos de nosotros, cuando empezamos a tener éxito, cuando empezamos a crecer económicamente, cuando Dios nos comienza a utilizar, el pastor en particular, cuando la iglesia está creciendo y cuando le entran grandes cantidades de diezmo, cuando le regalan un terreno grande para que ahí meta la iglesia, cuando empieza a cambiar las sillas, cuando empieza a cambiar su carro, cuando empieza a tener una unción de milagros y de sanidades, cuando ahora los hermanos lo llenan de ropa costosa y lo mandan a otros lugares a viajar, y el éxito está ahí, entonces nos olvidamos de orar. Cuando el empresario comienza a crecer, y las ventas se aumentan, Cuando el soltero se casa y empieza a estar con su esposa y solamente con su familia. Cuando el empleado es promocionado y ya no es un vendedor, sino que ahora es un gerente y es el presidente de la compañía y viaja por todo el mundo. Esto es peligroso. Tenga cuidado, mi hermano. Tenga cuidado. Este mensaje es un mensaje de advertencia, no de amenaza. Dios nos quiere bendecir grandemente, pero tengamos cuidado con el éxito, porque no hay
más fracaso en la vida que es tener éxito sin Dios. No hay más fracaso que este. Y hay muchos que, como David, se olvidaron de estar en la guerra. David tenía que estar en la guerra. Nosotros tenemos que estar en la guerra. Y cuando yo hablo guerra, no es estar peleando con otros. Cuando yo hablo de estar en la guerra, es estar pendiente de lo que está pasando en el mundo espiritual que me rodea. ¿Qué es lo que está pasando alrededor mío? ¿Qué es lo que está pasando con mi familia, con mi empresa, con mis hijos? ¿Por qué mis hijos están así? ¿Por qué la iglesia está así? ¿Por qué el lugar donde yo vivo está así? Y entonces, como los éxitos van creciendo, se nos pone una nube en nuestros ojos y ya no nos preocupa la oración, porque la oración se cambió por el dinero. La oración la cambiamos por las redes sociales. La oración la cambiamos por el mejor celular. La oración la cambiamos por el viaje. Ya no tenemos tiempo de orar. ¿Por qué? Porque ahora estamos viajando mucho, conociendo, disfrutando. Y eso está bien. Y lo felicito si disfruta, lo felicito si come rico, lo felicito si estrena, lo felicito si le está yendo bien. Pero tenga cuidado, porque el diablo está al acecho. El diablo está esperando que usted se medio distraiga para atacar su vida, como lo hizo con David. Este es un mensaje de advertencia, no solamente para ustedes, sino para mi vida. Cuando estaba revisando este salmo, me di cuenta que David se desvió. Ya no estaba en la guerra. Sus pensamientos no estaban concentrados en lo que tenían que estar concentrados. Y entonces se distrajo. Y cuando subió a la azotea, empezó a mirar orgullosamente sus éxitos, sus victorias y sus conquistas. En lugar de meterse o subir a la azotea, arrodillarse y decirle: gracias, Señor, porque esto es por ti. Tú me permites comer bueno, tú me permites disfrutar, viajar, pero todo esto es por ti. Señor, gracias por el negocio multimillonario que acabo de hacer la otra semana, pero cuidado, Señor, porque todo eso es por ti. Señor, acabo de viajar de Europa, me conozco toda Europa, pero gracias, Señor, porque todo es por ti. Que no se me olvide. Señor, gracias porque en estos momentos estoy en el mejor hotel de Estados Unidos o de Europa o de cualquier lugar del mundo, pero no me voy a olvidar que es por ti. Señor, que no me olvide yo de dónde me has sacado. Pero David no lo hizo así. Y cuando se distrajo, el diablo atacó. Y entonces, como no estaba protegido, miró a Betsabé y la deseó en su corazón. Y entonces puso su mirada obscena en ella y empezó a tramar todo un plan maquiavélico para obtenerla. Y entonces llamó a su esposo, que era también un soldado de su ejército, y le dice: mira, yo te voy a decir algo, descansa un poquito. Vaya conmigo a 2 de Samuel para ponerlo en contexto. Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Era por la tarde. Y se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella
es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Cuando la Biblia habla de tomó, es que se acostó con ella y tuvo intimidad. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab. ¿Quién era Joab? El general del ejército de David: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Amén. Mire para acá un momentico. David empezó, mire el hombre que dice la Biblia que es conforme al corazón de Dios. Yo no sé si usted la está captando, pero David empezó a planear algo maquiavélico y llamó a Urías y le dijo: mira, Urías, yo te veo muy cansado, yo necesito que te laves los pies y vete para tu casa. Pero eso que decía él era porque David quería que Urías se acostara con Betsabé, su esposa, y que cuando Betsabé dijera: estoy embarazada, pues es de mi esposo, porque ¿qué más? Pero lo que no contaba David es que al otro día le dicen: mira, Urías no fue a la casa, sino que se quedó a la puerta del palacio. Porque Urías decía: ¿cómo es posible que todo el ejército esté luchando y yo me vaya a mi casa a tener intimidad con mi esposa y a descansar? Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacerlo porque yo estoy en guerra. Y entonces al otro día David manda a llamar a Urías y le dice: mira, Urías, ¿qué pasó? ¿Por qué no te fuiste? Entonces le cuenta eso. Y luego le dice que lo invita al palacio y lo emborrachó a punta de vino y de chicha y de guarapo. Y le pegó una borrachera y dijo: a este lo mando bien prendidito para la casa. Y cuando lo despidió, Urías se quedó otra vez en la puerta del palacio del rey. Y entonces le dicen: mira, rey, tu plan no está funcionando, porque el hombre no se fue a tener intimidad con su esposa borracho, sino que en sus cabales dijo: yo no puedo hacer esto. Y entonces David dijo: ¿y ahora qué hago? La única es matarlo. Pero ¿cómo lo mato? Que sea algo decente. Y entonces le escribe una carta al general del ejército Joab y le dice a Joab: mira, Joab, yo te voy a enviar a Urías, porque Urías es un traidor. Colócalo al frente de la batalla. Cuando la batalla esté arreciando, cuando esté bien fuerte la batalla, todos se retiran y dejen a Urías solo para que caiga en batalla. Y adivinen con quién envió la carta: con Urías. Entonces envolvió el rollo, le puso un sello real y le dijo: bueno, Urías, ya descansaste este fin de semana, ahora llévame esta carta urgente al general Joab. Y le dice Urías: como mande mi rey. Y se fue el hombre para donde Joab y le dice: general, aquí le mandó una carta a mi rey, mi hermoso David, que tiene el corazón conforme a Jehová. Mira la carta, Joab. Y entonces Joab la mira, lee, mira a Urías con desprecio y la vuelve y la enrolla. Cuando van a pelear, dice la historia que todos se retiraron y Urías cayó muerto en la guerra. Cuando se escucha la noticia, dice David: bueno, ya que ahora me toca,
tomar a Betsabé como esposa, porque yo no la voy a dejar viudita y menos encinta, porque ese hijo es mío. Entonces la tomó y dijo: bueno, Betsabé, ya pues tu esposo murió en guerra y ven para acá. Y entonces Betsabé dijo: ay, con razón te dicen el dulce cantor de Israel, con razón te dicen que tú tienes el corazón conforme al corazón de Dios, Rey misericordioso. Y David, ¿qué dijo? Ven para acá, hija mía. Y entonces empezaron a convivir. Nació el niño, ya tenía unos buenos años, cuando un día se acerca el profeta Natán y toca su puerta. Había pasado el tiempo y le dice el Natán: Dios le manda un mensaje a David por medio de Natán. Y sabe una cosa, Natán cumplió a cabalidad el mensaje. ¿Por qué? Porque era profeta y no se dejaba corromper. Y le dice Natán: mira, David, te voy a contar algo que sucedió en estos días. ¿Qué? Profeta Natán. Mira, resulta que hay un príncipe que tiene como 100 ovejas. 100 ovejas. Y llegó un invitado especial y el hombre tiene un vecino que tiene una ovejita. Pero ese príncipe, que tiene mucho dinero, quería hacerle un banquete a su amigo especial. Y no contento con tomar una de sus ovejas, se fue para donde el vecino, le robó la oveja, la mató y le hizo un asado a su amigo. Y entonces David se llenó de ira, se llenó de furia y le dice: ¿quién es ese sinvergüenza? Él tiene que morir, que pague 4 veces por lo que hizo. Y Natán, el profeta, le dice: ese sinvergüenza eres tú, porque tú tienes muchas mujeres y tú mataste a Urías y te acostaste con la mujer de él. Hermano, y eso es lo que pasa en el pueblo cristiano cuando nos dejamos llevar por el éxito y la victoria, por los triunfos. Cuando todo está bien, peligro. El peligro no es cuando todo está mal. Tenga presente el peligro no es cuando todo está mal, porque cuando todo está mal, usted se acuerda que tiene rodillas, ¿o no? Cuando estamos pasando hambre, Señor, ayúdame. Cuando está en la enfermedad, Señor, ayúdame. Cuando estamos sin trabajo, Señor, ayúdame. Ahí sí nos acordamos que tenemos que orar. Pero cuando están los triunfos, ahí es donde está el peligro. Cuidado con eso. Amén. Y sabe una cosa, el rey tenía 3 opciones. Mire esto. Como era el rey, tenía 3 opciones a escoger. La primera era que él podría haber negado lo que Natán dijo. No, yo no soy. Natán se hubiera devuelto. La segunda es que él, con una sola mirada a los soldados y con un solo gesto, le hubiera dicho a los soldados que apresaran al profeta y le hubieran cortado la cabeza, porque él era el rey y el rey era irreprochable. Lo que dijera el rey era palabra de Dios. Entonces la primera opción era negarlo todo. La segunda opción era haber cogido a Natán y haberle volado la cabeza. Y la tercera opción era haber reconocido su error. Pero para reconocer su error era un sinónimo o símbolo de vergüenza nacional, porque los reyes no se equivocan. Cuando él fue confrontado por el profeta, él sintió que tenía que hacer la número 3. Y sabe una cosa, hermano, aquí hay otra enseñanza. Cuando Dios nos dé un mensaje para darle a otra persona, déselo sin miedo. Si por ese mensaje que usted le va a dar a otra persona se pierde la amistad, pues que se pierda. Si ese mensaje que le manda Dios a decirle a usted para otra persona, eso le lleva a que pierda la amistad, que pierda el trabajo, que pierda la propia vida, dígalo.
Y Natán es el ejemplo de un profeta fiel, de un profeta que no se deja corromper, de un profeta que, gústele o no le guste, al receptor del mensaje lo va a dar y punto. Pero David entendió que ese mensaje venía de Dios y se arrepintió y empezó a pedir clemencia, y ahí es donde empieza a cantar el Salmo 51. Y este Salmo 51 me habla de que Dios nos puede perdonar de todas nuestras bajezas, hermano. Dios ha provisto del cordero inmolado para que seamos nosotros perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha provisto ese cordero. Y yo quiero que vuelva, por favor, al Salmo 51. Y empieza con este cántico como una oración, creo yo, diciendo: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Nosotros hemos enseñado, mire para acá un momento, nosotros hemos enseñado en la escuela de discipular que hay dos tipos de culpa: la culpa real y la culpa ficticia. La culpa real es lo sucedido, lo que yo hice. Eso que el acto del pecado, esa es la culpa real. Pero hay otra que se llama la culpa ficticia, que han pasado los años, ha pasado el tiempo, pero aunque la Biblia dice que Dios ya me perdonó, yo todavía no me he perdonado. Y eso se llama culpa ficticia. Aunque han pasado los años, yo todavía pienso que Dios está bravo conmigo por lo que hice o por lo que dejé de hacer. Pero hoy quiero decirle, hermano y hermana, que Dios ha perdonado nuestros pecados. Si usted se ha acogido a Jesucristo, si usted ha reconocido que Jesús murió en la cruz del Calvario, hay una promesa para cada uno de nosotros, y es que Jesús murió, Jesús resucitó, y en esa sangre derramada hay perdón para el pecador. Nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero no solamente hemos sido lavados, sino que hubo una reconciliación entre el Padre y nosotros. Nosotros éramos aborrecibles para Dios. De acuerdo al Salmo 5, nosotros éramos enemigos de Dios, pero hubo una reconciliación en la cruz del Calvario. Lo de arriba, lo que está en los cielos, se reconcilió con lo que está en la tierra. Y por eso aparece Juan diciendo en el capítulo 3 que de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que quiera aceptar a Jesús como el Salvador y como el Señor va a tener vida eterna, porque Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero necesitamos entender que Él ya limpió nuestros pecados. Y hay personas que lo recuerdan todavía, personas que todavía recuerdan su pecado. Y papá Dios tal vez está diciendo: ¿de qué me estás hablando? Pues de lo que hice hace un tiempo, no me acuerdo. Luego, ¿es que acaso no lees al profeta Isaías cuando dice que mis pecados van a ponerse o se van a meter en el fondo del mar y que ya no me acordaré más de tus pecados? Así dice la Biblia. Pero nosotros muchas veces seguimos insistiendo en nuestros pecados. Pero quiero decirle, hermano, que sus pecados ya fueron olvidados por el Señor. Por eso es que la Biblia dice: nosotros somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Él no es como nosotros como padres. Él no actúa como nosotros, que cuando nuestros hijos se equivocan, lo primero que decimos es: ¿y si lo vuelve a hacer? Ay, sinvergüenza, ¿y si lo vuelve a hacer? Y cuando nuestros hijos se equivocan, recordamos todos los pecados. Él no. La Biblia dice que Él metió nuestros pecados en el fondo del mar y Él ya nunca más se va a acordar de ellos. Por eso cantábamos en esta mañana que vamos a seguir a Cristo, porque Él nos perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice el verso 2:
Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Quiero decirle, hermano, que una de los beneficios que tenía David, aunque fue mentiroso, asesino y adúltero y otras cosas más, si hay algo que lo caracterizaba a David para ser conforme al corazón de Dios, era su humildad para reconocer su situación. Cuando una persona reconoce su condición de pecador, cuando una persona reconoce que no es perfecto y que comete errores, entonces Dios actúa en misericordia y lo levanta y lo bendice. Verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En el versículo 5, él se da cuenta del por qué es un pecador. ¿Y por qué es un pecador? Porque desde el vientre de mamá él concibió el pecado. Y en el verso 6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En el versículo 7 es un salmo mesiánico del verso 7, porque dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ese hisopo fue con el que untaron el vinagre los soldados romanos si le querían dar a Jesús como un narcótico para anestesiar el dolor de Jesús y que él no sufriera. En ese hisopo, que es como una espuma, ¿sí? ¿Cómo se le llamaría? Como una esponja. En ese hisopo, dice David, mete ese hisopo en la sangre de Jesús, para que yo sea untado todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos unte con el hisopo, con esa espuma untada de sangre, para que limpie nuestros pensamientos. Hermano, como dijo un pastor, nosotros no vamos a evitar que lleguen los pájaros y que vuelen por encima de nuestra cabeza, pero lo que sí podemos evitar es que se hagan nido en ella. Nosotros no podemos evitar que vengan pensamientos malos a nuestra mente, porque tenemos una carne pecaminosa. Y siempre vendrán pensamientos de muerte, de suicidio, de robo, de maldad, de mentira, de muchas cosas. Pero lo que sí podemos evitar es que comiencen a anidarse en nuestra mente, que comencemos a darle carne a nuestros pensamientos pecaminosos, que bajen a nuestro corazón y que de nuestro corazón salgan de nuestra boca y que contaminen nuestra vida exterior. En el verso 8 dice: hazme oír gozo y alegría. No hay cosa más triste para un pecador que es estar sin gozo y sin alegría. No hay cosa más triste para una persona que es no tener paz. Porque usted puede tener mucho dinero, pero si no tiene paz, no tiene nada. Usted puede viajar por todo el mundo, pero si no tiene paz, y una persona que tiene gozo y alegría, sus huesos se van a recrear, se van a sanar. Pero si no hay gozo y alegría, Dios los va a abatir. Mire lo que dice el verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. El versículo 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe por qué estaba clamando esto David? Porque el Espíritu Santo le había quitado el gozo de su salvación. Y cuando no tenemos el gozo de nuestra salvación, no entendemos por qué venimos a la iglesia. ¿Y por qué no entiendo? ¿Por qué yo no me gozo en la iglesia? Porque no entiendo el gozo. No entiendo qué fue lo que Jesús vino a salvarme.
Si una persona no comprende de dónde la salvó el Señor, nunca va a comprender para qué la salvó el Señor. No sé si me hice entender. Se lo vuelvo a repetir. Si una persona no comprende de dónde la sacó el Señor, ¿de dónde? Nunca va a comprender para qué la salvó el Señor. Y entonces simplemente seremos religiosos más. Salimos de la iglesia tradicional, pero nos metemos a una iglesia cristiana, pero seguimos siendo los mismos religiosos. Los mismos, con los mismos pecados, con la misma maldad, con la misma hipocresía, con los mismos odios. No ha cambiado nada esa persona. ¿Por qué? Porque simplemente no cambió de pensamientos, cambió fue de iglesia. No cambió de corazón, cambió de líder espiritual. No cambió su espíritu, simplemente cambió sus amistades. Pero esa persona sigue siendo la misma, con los mismos pecados. Ahora yo quiero decirle algo, hermano. Si usted ha cometido o sigue cometiendo los mismos pecados de antes de conocer al Señor, si sigue con las mismas mentiras, con el mismo odio, con las mismas rabietas, con ese mal carácter que tenía antes, con esos mismos pensamientos de adulterio, de fornicación, mi pregunta es: ¿de qué lo salvó el Señor? No lo ha salvado de nada. ¿Y sabe por qué no lo ha salvado? Porque usted no ha nacido de nuevo. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso necesitamos decirle: Señor, abro mi corazón y te pido que me ayudes a cambiar. Porque o si no, seremos personas normales, unos pobres, otros llenos de dinero, pero sin saber cómo es tener el gozo de la salvación. Amén. Verso 12: devuélveme, devuélveme, Señor mío, vuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Cuando usted sabe de dónde lo sacó el Señor, usted va a estar gozoso. Mire, si en un avión yo pongo a dos personas, mire este ejemplo, y le digo a una persona: póngase el chaleco salvavidas, porque eso le va a mejorar el vuelo. Entonces la persona va a decir: ¿pero cómo? O sea, ¿me pongo el salvavidas y me siento? Sí. Póngase el salvavidas y siéntese, porque eso le va a ayudar para que tenga un vuelo excelente. Bueno, está bien, me lo pongo. Pero a otra persona le dicen: póngase el salvavidas, porque este avión parece que se va a caer, y donde se caiga es mejor que usted esté seguro. Entonces el hombre dice: claro que me lo pongo. Muy bien, pasa 30 minutos de vuelo. El vuelo son de 9 horas. Y entonces la persona que le prometieron un vuelo mejor empieza a incomodarse. Empieza a notar que los otros que no tienen el paracaídas comienzan a burlarse de esa persona. Lleva 1 hora y ya está bravo, porque a él le prometieron que el paracaídas iba a mejorar su vuelo, y hasta el momento él no tiene ningún vuelo mejor. Pasan 2 horas y ya está irritado y bravo con la persona que le dijo que ese paracaídas le iba a mejorar su vuelo, y se da cuenta que todos se le están burlando. A las 2 horas, enojado, se quita el paracaídas y lo tira. Pero la otra persona que tiene el paracaídas le dijeron que tuviera cuidado, porque ese avión en cualquier momento se parte. Y entonces pasan las 2 horas y la persona está un poquito incómoda, pero está a la expectativa, está gozoso, está agradecido por la persona que le dio esa información. Y está agradecido, ¿sabe por qué? Porque hay 100 personas, pero solamente 80 paracaídas.
Y está agradecido con la persona que lo escogió a él para que no sea uno de los que se van a destortillar. Y sabe una cosa, así pasa con nosotros. Viene una persona y le ofrecemos que su vuelo en la vida cristiana va a ser divino, que no va a haber problemas, que Dios va a mejorar su vida, que ya los problemas se van a ir, que ya no va a haber enfermedades. Y entonces la persona entra a la iglesia pensando que va a ser así. Cuando empieza a tener problemas, se desilusiona del evangelio. Pero la persona que se le da el evangelio correctamente, claro que hay una promesa de vida abundante, pero que también Jesús dijo que en este mundo vamos a tener aflicción y problemas. Cuando le presentamos el evangelio correctamente, entonces la persona va a cargar ese paracaídas toda la vida. Y aunque cometa errores, esa persona sabe que cuando pase por dificultades y si el avión se parte, va a tener seguro su paracaídas. Amén. Cuando usted tiene su paracaídas, al Señor Jesucristo del lado suyo, aunque vengan los problemas y las dificultades, sabe usted que pase lo que pase, Él va a estar con usted. Amén. Dele un aplauso al Señor. A David se le habían quitado el gozo y la salvación. Perdón, le habían quitado el gozo de la salvación. Y por eso David dice: devuélveme el gozo de la salvación y un espíritu noble me sustente. Amén, hermanos. Si usted y yo le pedimos al Señor: muéstrame de dónde me sacaste, le aseguro que su vida tomará otro vivir. Pídale al Señor, dígale: Señor, muéstrame por un instante de dónde me sacaste, para dónde yo iba, cuál era mi destino sin Dios. Y si usted le hace esa petición al Señor, y si el Señor se la muestra, ay, hermano, usted estará para toda la vida con ese paracaídas y siempre estará gozoso de que el Señor lo haya salvado. Amén. Y siempre estará diciendo: he decidido seguir a Cristo. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Levante sus manos al cielo y vamos a cantar esta canción. Aunque vengan las tormentas, hermano, aunque vengan las dificultades, diga siempre: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Aleluya.